Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la serie del libro de Éxodo. Llegamos al capítulo 17. Quiero que nos acompañes en este día. Métete con nosotros en la máquina del tiempo. Viajamos al Antiguo Testamento. Viajamos con Moisés. Viajamos con el pueblo de Israel. Los israelitas siguieron su camino por el desierto. El estudio bíblico anterior fue el momento en donde Dios prueba a Israel, les envía maná, les provee en todo momento. Hemos visto cómo Dios cambia esas aguas amargas de Mara en aguas potables, en aguas dulces. Y resumimos ese mensaje como que Dios es nuestra provisión diaria, Dios nos prueba y además Dios puede cambiar el amargor de tu vida, esos momentos amargos, en momentos dulces, en momentos de alegría. Los israelitas ya no tenían por qué preocuparse en la comida, en la bebida. Cada día les llegaba el pan del cielo. Cada día les llegaba la provisión de Dios. Sin embargo, lo que comenzó a escasear de nuevo era el agua. Hemos visto en estudios bíblicos anteriores cómo el Señor les lleva a un lugar con 12 fuentes y 70 palmeras. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, al mandamiento de Jehová. Y el pueblo de Israel acampó en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Otro momento donde el agua escasea. Otro momento donde el pueblo murmura contra Moisés porque no tenían bebida. No tenían ese recurso de agua. Uno pensaría que los israelitas ya habían superado esa prueba en Mara. Ya sabrían qué hacer, dada su experiencia en Mara. Pero volvieron a quejarse con Moisés. Y si te quejas contra Moisés, te estás quejando contra Dios porque fue Dios el que usó a Moisés para sacaros de la esclavitud. Mira lo que dice el versículo 2, Éxodo capítulo 17. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En esta ocasión no solo fue una queja, sino lo describe como un altercado. En hebreo se usa la palabra rib, que también puede traducirse como forcejeo, lucha, enfrentamiento. Puede ser también una disputa, una riña. Los ánimos estaban caldeados, al punto que Moisés temió por su vida. Es lo que dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Moisés no solo estaba preocupado por lo que el pueblo podía hacerle a él, sino también de la reacción de Dios. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Cuál era la causa de la pelea contra Moisés y en el fondo contra Dios? La razón era porque la nube se había detenido en Refidín, un lugar árido, un lugar desértico. La provisión de agua que llevaban ya estaba escaseando. La preocupación de los israelitas era comprensible, pero lo que no es justificable era la actitud. ¿Por qué reclamaron en lugar de pedir con humildad y con fe? Enseñanza también para nosotros. ¿Cuántas veces reclamamos? ¿Cuántas veces nuestra actitud, nuestro orgullo, nuestra soberbia sale a relucir? Y con ello la queja y la murmuración. Habiendo sido testigos de los milagros que Dios hizo en Egipto, en el Mar Rojo, en Mara y aún en el desierto con el maná,
¿Cómo podían dudar todavía de Dios? Dios estaba probando los corazones de los israelitas. Y salió a la luz lo que a ti y a mí nos falta en muchas ocasiones, la fe. Salió a la luz la falta de fe y de gratitud del pueblo. Es lo que dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Llega un momento cuando tú estás leyendo tantos pasajes del libro de Éxodo y ves tanta queja que al final tú te pones en la situación de Moisés y dices: vaya pueblo. Pero claro, tú y yo le estamos leyendo la historia. Y llega un momento en que nos podemos enfadar con el pueblo, pero seguramente que si tú y yo estuviéramos en esa situación, haríamos lo mismo. De hecho, muchas veces estamos en esa situación. Nos falta provisión, nos faltan recursos, no tenemos un trabajo y empezamos a criticar a Dios y empezamos a murmurar contra Dios. Es la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel. De nuevo vemos cómo la queja y la falta de gratitud distorsionan la forma de ver las cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estamos leyendo y lo que vemos es que había negativismo, había desesperanza, había duda. Si hace un capítulo atrás el Señor te envía maná porque te estabas quejando, hace un capítulo atrás el Señor transformó unas aguas no potables en aguas potables. ¿Viste el milagro? ¿Viste cómo el Señor separó el mar rojo en dos? ¿Viste milagros? ¿Viste cómo el Señor te protegió en las plagas? Y aún así había duda, incredulidad. Y a causa de la riña de Israel contra Dios, le pusieron el nombre correspondiente a ese lugar. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Antes se llamaba Refidín, que quiere decir lugares de reposo, pero después se llamó Masá, que significa tentación o prueba, y Meriba, que significa contención o provocación. Al menos una persona reaccionó correctamente ante el problema. Moisés buscó a Dios, quien le dio la solución. Y la respuesta a las pruebas siempre las vamos a encontrar de rodillas y no con la mano empuñada. La respuesta a las pruebas siempre las vas a encontrar en la presencia de Dios. Cuando Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer para obtener agua para el pueblo, Jehová dijo a Moisés, Éxodo capítulo 17, versos 5 y 6, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Me llama la atención. Me llama la atención que lo hizo en presencia de los ancianos y no en presencia de todo el pueblo. ¿Por qué hizo Moisés esto? ¿Por qué Dios mandó esto a Moisés? ¿Por qué solo se llevó a los ancianos y no se llevó a todo el pueblo? Así el pueblo podría ser testigo de ese milagro y podían creer en Dios. Pero no, te llevas a testigos, te llevas a los ancianos de Israel. La falta de agua en Refidín no solo era una prueba de fe, sino también venía acompañada de una lección espiritual más profunda.
Así como Dios les mostró con la lección del maná que no solo de pan vive el hombre, también el Señor les enseña cuál es la fuente que apaga la sed de verdad y de justicia. En el mismo lugar donde saldrá el agua, en Horeb, también conocido como el monte Sinaí, allí también recibirán la instrucción de Dios, es decir, los mandamientos, y esto sería unos días después. Tradicionalmente se ha creído que el monte Sinaí se encuentra al sur de la península del Sinaí, y la tradición viene desde tiempos de Constantino, cuando la madre del emperador romano, la reina Helena, fue a la Tierra Santa a reconocer los sitios bíblicos. Fue Helena quien escogió la ubicación del monte Sinaí y posteriormente se construyó allí un monasterio. Sin embargo, arqueólogos modernos han señalado que el verdadero monte Sinaí se encuentra en el norte de Arabia, en un lugar llamado Jabal al-Labás. Y esta teoría concuerda con lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 25, señalando que el monte Sinaí queda en Arabia y no en la península de Egipto. Un pequeño dato que queríamos mencionar con toda la audiencia que ahora mismo está escuchando esta reflexión. El pueblo se queja, el pueblo murmura contra Dios y Dios actúa. ¿Queréis agua? Ahí la tenéis. Mientras que Moisés y los líderes iban al monte Horeb a sacar el agua de la roca, el resto del pueblo se quedó en Refidín esperando noticias. Ahora te voy a mencionar por qué el Señor se lleva a los ancianos y Moisés y no va Moisés con todo el pueblo. Fíjate cómo actúa el enemigo. Finalmente, cuando llegaron a darles las buenas nuevas de la fuente de agua en la roca de Horeb, todos se dispusieron a ir. Y fue en ese momento en que recibieron un ataque sorpresivo. Versículo 8, Éxodo capítulo 17. Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidín. Aquí tenemos a los enemigos de Israel. En estudios bíblicos anteriores, en mensajes anteriores, cuando hemos hablado de Israel y los ataques terroristas de Hamás, hemos mencionado que estos grupos terroristas solo atacan a civiles, solo atacan a inocentes, solo atacan cuando Israel baja la guardia. Aquí vemos esta situación. Vemos cómo Moisés se lleva a los ancianos y vemos cómo Amalec ataca al pueblo. No lo hace cuando Moisés y los ancianos están presentes. Lo hace cuando Moisés y los ancianos van al monte Horeb. ¿Quién era Amalec? ¿Por qué los atacó en Refidín? Te hemos presentado varios mensajes hablando de Amalec. El espíritu de Amalec es el espíritu que ahora mismo opera en el grupo terrorista Hamás, en el grupo terrorista Hezbollah, en el Daesh, en Boko Haram y en todos estos grupos terroristas que solo matan a inocentes, matan a civiles. Así opera Amalec, atacando a los indefensos. Recordemos que ese era un lugar desértico, sin agua. Nadie vivía allí. Y por eso el ataque tomó por sorpresa a los israelitas. No solo pilla al pueblo de Israel en queja, en murmuración, desganados, sedientos, seguramente cansados, porque la falta de agua produce cansancio físico. No te concentras. Si tú no tienes agua, si tú no tienes alimento, tú no trabajas al 100%. No tienes fuerzas, estás en debilidad. Y viene a atacar a Amalec en esa debilidad. Vamos a descubrir un poquito quién era Amalec. Ya te hemos hablado de ellos, pero si es la primera vez que nos escuchas,
Amalek era el nombre de un descendiente de Saúl. Génesis capítulo 36, verso 12. Te hemos hablado de Saúl en estudios bíblicos anteriores. Era el hijo ilegítimo de Eliaz, hijo de Saúl, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto, Amalek formó su propio pueblo, los amalecitas, y estos fueron los que atacaron a Israel en Refidín. ¿Y por qué atacaron a los israelitas? Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel, ya que no estaban pasando por su territorio. Recordad que los amalecitas estaban prácticamente ubicados en el Negev, Números capítulo 13, verso 29. Y a diferencia de las demás naciones de las regiones que temieron al oír los milagros que Dios hizo en favor de Israel, Éxodo capítulo 15, verso 13 en adelante, los amalecitas no tenían temor del Dios de Israel. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día con los enemigos de Israel. Esto es lo que está sucediendo con grupos terroristas como Hamás. No temen al Dios de Israel. Por eso atacan. Como su antepasado Esaú, quien menospreció su herencia espiritual, la primogenitura, los amalecitas tenían la vista puesta en las cosas terrenales y no en las eternas. Estaban reclamando esa heredad, que eso es lo que están haciendo enemigos de Israel hoy en día. A los enemigos de Israel no les interesa la paz con Israel. Ellos quieren destruir Israel. Ellos quieren tomar Jerusalén. Ellos no buscan la paz. Nos tenemos que olvidar de lo que dicen los medios de comunicación falsos, la falsa propaganda que ofrecen medios de comunicación comprados al servicio de un grupo de personas que no desea el bien de Israel. Aquí en España tenemos a un presidente que ya se ha decantado, se ha posicionado a favor de Palestina. Ha menospreciado, ha despreciado a la nación de Israel. Pero recordar que la guerra de Israel no es contra los palestinos, es contra los grupos terroristas que están detrás, que están gobernando a una nación que ellos no han votado y que además los están matando de hambre y los están usando como escudos humanos. Esa es la realidad. Pero hacemos caso a lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación nos manipulan. Manipulan tus sentidos, tus sentimientos, te posicionan a favor de algo o en contra. Son los medios de comunicación los que han hecho, por ejemplo, que aquí en España una rivalidad sana que había en el fútbol entre aficionados del Barcelona y el Real Madrid, ahora mismo los medios de comunicación se encargan cada día de crear polémica. Y vas a los terrenos de juego y hay peleas. La policía tiene que hacer acto de presencia porque aficiones se han enfrentado entre sí. Ya a través de redes sociales vemos como aficiones al fútbol y a otras competiciones deportivas quedan antes de empezar un partido y se pelean, se enfrentan. Y los medios de comunicación, por lo menos aquí en España, están echando más leña al fuego. Son los medios de comunicación los que nos posicionan, y me atrevo a decir que son los medios de comunicación los que crean guerras. Los medios de comunicación se crearon para transmitir verdad, luz. Ahora los medios de comunicación están manchados también. No les puedes creer. Necesitamos medios de comunicación veraces. Necesitamos medios de comunicación que presenten la verdad y no la mentira. ¿Cuántos medios de comunicación están blanqueando a gobiernos de derechas y de izquierdas que llevan toda su vida robando? Partidos políticos corruptos. Y vemos como los medios de comunicación lo tapan. Miran hacia otro lado.
Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel. No estaban pasando por su territorio, pero los amalecitas no temían a Dios. En Deuteronomio, Moisés señala que Amalec atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Esto fue en el libro de Deuteronomio, estamos en el libro de Éxodo, es decir, que los amalecitas siempre atacaban de la misma manera. Lo hicieron en esta ocasión, atacaron al pueblo cuando Moisés y los ancianos no estaban, cuando el pueblo tenía sed y estaba débil, estaba en crítica, en murmuración, y aprovecha el enemigo a atacar. Y en Deuteronomio también. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 en adelante, vemos cómo Amalec, con su mismo modus operandi que tiene hoy en día el grupo terrorista Hamás, ataca a los más débiles. Nunca verás a grupos terroristas atacar a soldados especializados, nunca. Siempre van a atacar a los inocentes, y así actúa Amalec. Por eso se conoce como el espíritu de Amalec. Y esto lo podemos llevar a la parte espiritual. Cuando tú bajas la guardia, cuando estás en debilidad, el enemigo ataca. Le sucedió a Jesús cuando fue al desierto llevado por el Espíritu Santo, cuando tuvo hambre, es cuando vino el tentador, es cuando vino Satanás. No vino cuando Jesús estaba en su momento más alto. No, vino en debilidad, cuando Jesús tuvo hambre. Y el enemigo va a atacarnos cuando estemos en debilidad, cuando bajemos la guardia. Moisés señala que Amalec atacó a Israel por la retaguardia, atacó a los más débiles. Y cuando el pueblo se enteró del agua en Horeb, todos salieron corriendo en esa dirección. Y en esa carrera, los más débiles quedaron atrás. Y fue a ellos a quienes atacaron los amalecitas. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 y 18. Fíjate qué versículo. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado, y no temió a Dios. Así ataca el enemigo, así ataca Satanás a nuestras vidas, en momentos de debilidad. Nunca te va a atacar cuando estás en una vigilia adorando en espíritu y en verdad a Dios. Nunca te va a atacar cuando estás en oración, en ayuno. Nunca te va a atacar cuando estás escudriñando la palabra de Dios y estás con todos tus sentidos en las cosas de Dios. Te va a atacar cuando te desvías de los caminos de Dios. Te va a atacar en momentos de debilidad. Esa es una estrategia diabólica de Satanás y es la estrategia que usan los grupos terroristas. Atacar a los más débiles. Atacar por la retaguardia. Cuando la noticia del ataque llegó a oídos de Moisés, él se dispuso a defender al pueblo. Pero Moisés no usó tácticas militares. Moisés buscó la estrategia en Dios, y esto fue lo que el Señor le instruyó. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, ganaba Amalec. Lo más fácil hubiera sido que Dios acabara con los enemigos de una forma milagrosa, ¿verdad? Tal como lo hizo con el ejército egipcio en el Mar Rojo. Pero en esta ocasión, Dios quería que los israelitas participaran en su propia defensa. Y esto serviría de práctica para cuando entraran a la tierra prometida. Tenían que conquistarla. Conquistar significa enfrentarte a situaciones complicadas, difíciles. Conquistar significa enfrentarte a gigantes.
Y en esta ocasión, conquistar la tierra prometida era enfrentarte a naciones que vivían de la guerra. Israel no estaba preparada para la guerra. Toda su vida había sido esclava. Y en esta prueba Dios quería enseñarles una lección. El Señor quiere que hagamos nuestra parte ante las pruebas de la vida. Tú y yo ya sabemos que la victoria viene de Dios, pero tú tienes que poner tu parte, yo tengo que poner mi parte. Y el mensaje estaba representado en la mano de Moisés, apuntando hacia el cielo. Cuando la mano estaba alzada, ganaban, pero cuando la mano caía por el cansancio, los israelitas perdían. Qué gran lección aprendemos de este pasaje. Moisés no podía hacer las cosas solo. Tenía la necesidad de contar con el apoyo de otros siervos de Dios. Versículo 12. Y las manos de Moisés estaban pesadas, cansadas, por lo que tomaron una piedra. ¿Quién? Aarón y Hur. Y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Hay una frase muy conocida que dice que en la debilidad de unos está la fortaleza de otros. Eclesiastés, en el capítulo 4, verso 9, dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante! Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Qué bueno que nos rodeemos de hermanos y hermanas que van a levantar nuestras manos cuando éstas están cansadas. Cuando estemos en momentos de debilidad, qué bueno contar con hermanos verdaderos, porque es en las pruebas, es en los momentos difíciles donde tú vas a ver quiénes son los verdaderos hermanos. Fíjate, Jesús, en el momento más duro de su vida, sus discípulos lo abandonaron. Hasta Juan el Amado, el que estaba recostado siempre en el costado de Jesús, le abandonó. Hasta Pedro: Señor, iré contigo hasta la muerte si hace falta. Pedro fue uno de los primeros que salió por patas. En los momentos de debilidad se van a ver quiénes son los verdaderos hermanos. Y tú y yo estamos para levantar al caído, no para juzgarle, no para condenarle. Estamos para restaurarle. Y si no lo haces, tienes un problema. Porque el llamado tuyo y mío es predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a esas personas que no conocen a Dios. Y si no haces eso con la persona que ha caído, entonces podríamos decir que eres un cristiano falso o una persona hipócrita. Porque nuestro llamado es levantar al caído, restaurarle, como hizo el buen samaritano. Vio a una persona que le habían golpeado, lo dejaron herido en el camino, y el buen samaritano le socorrió, le curó, le vendó las heridas, le llevó a un mesón, se hizo cargo de él. Esa es tu labor y esa es mi labor, restaurar al que ha caído. Y si no lo hacemos, analízate si verdaderamente eres un cristiano fiel, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. Aunque los israelitas no tenían experiencia en la guerra como la tenían los amalecitas, el Señor les dio la victoria de forma milagrosa. Versículo 13, Éxodo capítulo 17. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Y esta prueba en Refidín era la lección que los israelitas debían aprender en preparación para cuando entren en la tierra de Canaán. Ahí se iban a enfrentar a muchos enemigos. Y veremos más adelante cómo Dios les exhorta al pueblo y les dice: tenéis que acabar con vuestros enemigos, no podéis dejar a nadie. Y vemos cómo Israel deja vivos a varias naciones enemigas, y esas naciones enemigas hoy se están levantando contra Israel. Aunque los israelitas triunfaron en esa batalla, la guerra contra los amalecitas no acabó allí. Los amalecitas volverían a atacar a Israel en el futuro. Y no obstante, en ese momento Dios decretó el destino de Amalec. Versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Los amalecitas trataron de borrar la memoria del pueblo de Israel en el desierto, pero Dios le dio la vuelta a la historia y decretó que será la memoria de Amalec la que quedará en el olvido. Hará Dios lo mismo con naciones y ejércitos que asesinan a inocentes, a los más débiles. Dios va a hacer justicia. Dios va a quitar de en medio a grupos terroristas que asesinen, que maten. Va a quitar del medio, va a enviar juicio a naciones como Israel también. Las va a confrontar porque Israel no está haciendo las cosas bien. Dios hará justicia, por supuesto, a unos y a otros. En Deuteronomio está escrito cuando este decreto tomará vigencia. Deuteronomio capítulo 25, verso 19. Será pues cuando Jehová tu Dios te hubiese dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no te olvides. Y efectivamente así sucedió. Luego que los israelitas conquistaron la tierra prometida, fue nombrado el primer rey de Israel, y Dios trajo a memoria la promesa que hizo. A través del profeta Samuel, Dios encargó al rey Saúl exterminar a los amalecitas. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y 3. Y lamentablemente el rey Saúl cumplió la encomienda solo a medias, dejando con vida al rey amalecita Agag. Y esa desobediencia le costó el reino a Saúl, y casi le cuesta la vida a todos los judíos en el futuro. Según la tradición hebrea, en ese tiempo que estuvo preso el rey Agag, este dejó embarazada a una mujer que dio a luz a su hijo, y esto es significativo, ya que de este hijo proviene Amán. Amán quería destruir, exterminar a la nación de Israel. Quería exterminar a todos los judíos. Amán el Agageo, que le vamos a conocer en la historia del libro de Esther, quien planeó el exterminio de los judíos en Babilonia en tiempos de Esther. Fíjate lo que pasa cuando no obedeces a lo que Dios dice. Que suceden estas cosas, que el enemigo se levanta. Fíjate lo que sucedió a Abraham por no esperar la promesa del hijo, no esperar en el tiempo de Dios. Actuó en desobediencia, se acostó con la esclava Agar y tuvieron un hijo, Ismael. Y de Ismael vienen las naciones enemigas de Israel, todo por no esperar en el tiempo de Dios. Dios le dijo a Saúl: extermina a los amalecitas, no dejes a nadie con vida. Y Saúl dejó con vida al rey. Y según la tradición hebrea, Agag, este rey amalecita, dejó embarazada a una mujer y su hijo, en un futuro quiso exterminar a los judíos. Y regresando ahora a la historia, para terminar, luego de oír el decreto de Dios contra Amalec, Moisés edificó allí un altar como memorial.
Versículo 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto Jehová lo ha jurado, Jehová tendrá guerra contra Amalec, de generación en generación, es decir, para siempre. El espíritu de Amalec sigue presente hoy en día. Y lo vemos en el grupo terrorista Hamás. Lo vemos en grupos terroristas que asesinan, que atacan por la retaguardia, que asesinan a los más débiles, que asesinan a inocentes. Todo terrorista que asesina a inocentes y a civiles tienen el espíritu diabólico de Amalec. Son unos cobardes, porque no atacan a los soldados, no atacan a los valientes, no atacan a los preparados, atacan a los más débiles. Espíritu cobarde de Amalec, espíritu diabólico de Satanás. En Refidín Dios se presenta con otro de sus nombres, Jehová Nisi. Nisi literalmente significa bandera o estandarte, pero en un sentido figurado significa señal o milagro. La bandera es una señal de identificación y se alza a lo alto para que todos la vean y la reconozcan. Hoy el tema de las banderas, por lo menos aquí en España, es un chiste. Si sacas la bandera de España, ya te están diciendo que eres un facha, eres un ultraderechista, que estás en contra del gobierno. Ya no puedes sacar a pasear una bandera. Si sacas la bandera de tu nación, por lo menos en este país, ya te señalan. La bandera es una señal de identificación. De igual manera, sirven los milagros como testimonio del poder de Dios. Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Queríamos mencionar brevemente estos pasajes. Agua de la roca, pero sobre todo el ataque de Amalec. Llegarán más ataques, llegarán más naciones enemigas de Israel, y lo vamos a ver en estos estudios bíblicos. Déjanos tus comentarios, aporta tu reflexión. Si en algo me he equivocado, corrígeme con amor. Deja tu punto de vista y participa de estos mensajes. Mensajes que nos edifican, mensajes que nos acercan más a historias que se nos han contado, que hemos leído en la escuela dominical, que se nos han compartido en infinidad de ocasiones en la iglesia, pero que muchas veces no escudriñamos, no nos detenemos y leemos con atención, porque un versículo en la Biblia te puede decir muchas cosas. La próxima semana continuamos con este libro de Éxodo.